Bendiciones a todos. El tema de hoy es verdaderamente eres hijo de Dios. Hoy nos encontramos Ramón y yo. Vamos a impartir esta palabra que se encuentra en Mateo 14, del 22 en adelante, y vamos a leer y para conocer lo que estaba sucediendo en este relato de la palabra y conocer el contexto y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo quiero comenzar a leer, dice así en Mateo 14:22, porque antes de comenzar esta historia, que habla de la barca, de cuando los discípulos estaban en la barca, antes de eso había ocurrido un milagro que era el de la multiplicación de los panes y los peces. Ahí se encontraban los discípulos cuando Jesús le dice, ellos le decían, pero que mándalos para que vayan y vayan y busquen de comer. Y Jesús ahí le dijo, denle ustedes de comer. O sea, Jesús había operado un milagro frente a los discípulos. Y luego él los envía hacia la barca, camino a Bethsaida, y luego él se sube al monte a orar solo mientras ellos están en la barca. Vamos a leer. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí está pasando algo que tenemos que mirar con detalle, porque Jesús acababa de operar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sube al monte a orar mientras envía a los discípulos a la barca y observando que ellos estaban fatigados y cansados por el fuerte viento que los estaba azotando, él se dirige hacia allá, caminando sobre las aguas y ocurre esto que estamos viendo. Pero quiero preguntarte, Ramón, ¿por qué tú crees que Jesús caminaba sobre las aguas? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué Jesús caminaba sobre las aguas? Tenía autoridad sobre ellas. Todo lo que tú tengas autoridad sobre ella, tú tienes control de ir por encima. Aquí estamos viendo que en ese contexto de lo que está ocurriendo en la barca, esos discípulos estaban siendo azotados por el viento contrario. Y el viento contrario es un, algo natural, un evento atmosférico que está ocurriendo. Y Jesús ahora viene caminando sobre las aguas, lo que el mensaje que Jesús le está llevando a sus discípulos es, yo tengo el control sobre todos estos elementos atmosféricos, porque Él está sobre ellos. O sea que el mensaje que Él le lleva en ese momento a los discípulos es, no tienen de qué preocuparse, porque ustedes están viendo un viento contrario, pero el que tiene dominio sobre toda la naturaleza soy yo. Por eso es que Él camina sobre las aguas, dándole un mensaje a sus discípulos y dándole un mensaje
que Él era el que estaba sobre todo eso, tenía dominio sobre todo. Pero en ese momento, cuando los discípulos ven y observan, porque ellos están lidiando con una situación incómoda, ellos están viendo el viento que los azota, ellos están viendo eh, oscuridad, porque estaban en medio de esa situación donde había mucha oscuridad. Créeme que en ellos tenía que haber existir algún temor. Imagínate, Ramón, que están pasando esa situación de oscuridad, de vientos contrarios, y se aparece alguien caminando sobre la agua. Tú estando en esa situación, ¿cómo? No, no, es que acuérdate que lo que Jesús está haciendo es dando como un curso, porque el mismo creador está caminando por lo creado. Quiere decir que tú caminas por todo lo que tú creas. Lo que tú creas en tu vida es por ahí donde tú caminas. Por eso que Jesús es el creador, está caminando por encima de lo creado, porque Él está caminando por encima de lo que Él creó. Todo lo que tú creas es por donde tú caminas. Por eso siempre decimos, por eso es importante, lo que tú creas para tu destino es donde tú siempre vas a caminar. Tú siempre tienes que enfocarte ahí, siempre y cuando, ¿por qué digo que es una escuela? Porque como Él le dijo a los discípulos, vayan ustedes adelante, a lo que yo despido a la multitud. Entonces, vayan ustedes adelante, despidió a la multitud y después se fue a orar. Cuando se va a orar, ahí empieza la escuela, porque ahora los discípulos tienen una clase que aprender de cómo tener dominio de lo creado. Ahora mismo, una de las cosas que hay que ver es que Jesús se fue a orar. Él envió a los discípulos a que fueran a la barca, pero él no les mencionó que no oraran. En ese momento estamos Ujú. viendo que él operó un milagro, que no tan solo operó él, fue un milagro que él le dijo a los discípulos que ellos participaron de ese milagro porque Sí, eh, ellos lo ubicaron en grupo. O sea, hubo un momento donde ellos liberaron ese poder y manifestaron ese milagro. Y ahora Jesús, luego de haber estado con mucha multitud, se aparta solo para orar, claro. para renovar fuerzas, Ujú. para Sí, renovar fuerzas, para tomar dominio y control de lo que él estaba pasando, porque lo que estaba ocurriendo ahí con toda esa multitud que había allí, habían cargas, había personas que tenían cargas y tenían situaciones que él fue a orar para poder entregar todo eso que él claro. vivió en ese momento. Sí, no, importante lo que dijiste, que aún Jesús nos enseña un principio que no importa lo ocupado que uno pueda estar, hay que sacar el tiempo para estar a solas con Dios. Y no solamente para estar a solas con Dios, para estar a solas contigo. Entonces, lo que Jesús está haciendo es desintoxicándose de todas esas multitudes. Y el ser humano siempre tenemos muchas multitudes, pero hay algo bien bonito que no solamente nos enseña a a deshacernos de lo que estemos haciendo para tener tiempo con Dios y tener tiempo con nosotros, sino que cuando vuelvo y repito que Él dijo a los discípulos, vayan, mientras ellos tienen un problema en el lago, hay uno que está orando por ellos. O sea, y es algo importante que mientras hay personas que están pasando por situaciones con los hijos, en cualquier área de la vida, hay gente que están orando. En el momento que tú estás en problemas, tienes que tener la certeza de que siempre hay alguien que está orando por ti. Ahora mismo cuando mencionaste la parte de que Jesús le estaba enseñando, porque Jesús era el maestro y él enseñaba, y él no podía pedirles algo a los discípulos que él no hubiera mostrado. Entonces, él camina sobre las aguas para dejarles saber a los discípulos, mira, así como yo tengo dominio sobre esto, Claro, ustedes claro, también, y les lleva un mensaje y les lleva una enseñanza, ¿ves? Que a pesar de que ellos estaban viviendo esa situación, ellos tenían un poder y un dominio sobre ellos. ¿Por qué? Porque él le había enseñado el milagro de los panes y la multiplicación de los panes y de la comida de los peces. Y, y ahora ellos están en esa situación, se les olvidó que en ese momento Jesús el Maestro era el que había operado ese milagro
y no creyeron que era él el que estaba sobre las aguas, porque, como lo dice en Marcos 6, dice que porque ellos tenían el corazón endurecido y Sí. no pudieron ver. Mira, si él operó el milagro de la multiplicación de esos alimentos, él podía caminar sobre las aguas. Ujú. No hay otra cosa interesante que ahora que hablaste del maestro, que hay cosas que él le enseñó como teoría, como información. Ahora les está enseñando experiencia, Ujú, ¿sabes? Hay cosas que tú aprendes por información, pero hay cosas en la vida que tú tienes que aprender por experiencia. La información es lo que se te enseña en el momento de cómo se hace. La experiencia tienes que vivirla. ujú, y Y entonces tienes que usar la experiencia que se te enseñó, la información, tienes que usarla en la experiencia. ahora mismo cuando él está allí, en ese momento que él está caminando, los discípulos lo ven, algunos gritan, ¡ay, un fantasma! No saben lo que están viendo, pero cuando él se pronuncia, soy yo. eh, Pedro fue uno de los que dijo, si eres tú, hazme ir a donde ti. Y entonces eso es una de las detalles más comentados a través de es más comentado a través de lo que hemos leído, lo que hemos observado, lo que hemos visto, a través de lo que escuchamos alrededor de muchas prácticas que han hablado de ese tema, pero quiero que veamos esto a fondo porque él dice: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas". Y él dijo: "Ven". Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ujú. Aquí tengo algo para decir, pero te quiero preguntar, ¿por qué crees que Pedro salió de la barca? Mira, es interesante porque cuando Pedro ve por decir, la silueta o el personaje que viene caminando por las aguas, Pedro le dice: "Si eres tú". Mira la Especificación. especificación de Pedro, porque Pedro, aguante, Pedro es el lenguaje de la fe. Ujú, La fe le está hablando ahora a la palabra que viene por encima del agua. La fe le está diciendo: "Si eres tú", mira la especificación de Pedro, "manda a que yo camine sobre las aguas". ujú, No, no dijo, déjame yo nadar y llegar donde ti. Pedro dijo, si eres tú, deja que yo también camine como tú estás ujú, caminando. ujú, ujú, Entonces, ahí está lo interesante de esto es que si tú quieres caminar por la invitación que Dios tiene para tu vida, tú tienes que salir de esas limitaciones. Si tú quieres caminar por lo sobrenatural, tú tienes que salir de esos pensamientos que dicen que tú no puedes. ujú, O sea, porque si Pedro en la fe, dice que Pedro empezó a caminar, caminó, porque Pedro dijo, si eres tú. ujú. Entonces Jesús le dijo, ven. O sea, qué es lo que está pasando en este diálogo? Que la fe activó la palabra y la palabra activó la fe. Aquí vemos que Pedro, Mm. porque mucha gente habla de que pues, de la actitud valiente de Pedro, que realmente fue así, Ya, Pedro, porque mientras muchos se quedaron en la barca, Pedro tomó la acción de salir. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué? Además de mostrar ese paso de fe, hay otros detalles del por qué él sale de la barca. Yo les estaba hablando que en Marcos 6, que habla también de esta historia, te lo voy a decir, en Marcos 6:52 dice, Des explica este mismo relato, dice: "Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones". O sea, estos discípulos todavía no habían entendido lo que los milagros que operaba Jesús, y tenían su corazón endurecido. Ellos están en la barca, ellos están en la barca, todavía tienen sus corazones endurecidos. Yo me puse a investigar porque decía: "Es que tiene que haber algo más de por qué Pedro sale". Y Pedro, obviamente, en hebreo es Cefas, que es roca, es piedra.
Entonces, cuando Pedro sale de la barca, lo que está hablando allí es que esos discípulos tenían que sacar la dureza de su corazón, porque Ujú. la roca que Mm, es algo duro. mm, Se saca la dureza de tu corazón para que tú puedas ver el milagro operar. ujú. Entonces, Woo. cuando Pedro sale, Cefas, el nombre en hebreo de Pedro, que es roca, sale de la barca, sale esa dureza que había en esos corazones, y no tan solo eso. Mucha gente pregunta, ¿por qué Pedro camina sobre el agua y luego se hunde? Y mucha gente puede preguntarse, ¿por qué Pedro camina sobre el agua y luego se hunde? Fue porque dudó, como le dice Jesús, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabes qué pasa, Ramón? Que cuando no hay control en la barca, porque hay vientos contrarios, se necesita que haya menor peso en ese Ujú. momento, porque quizás el peso también que había en una barca, imagínate, no era una barca tampoco No, para, no, no tenía. habían, Sí, más iba Jesús ahora a sí, entrar. Pues cuando el agua, ¿qué viene a ser el agua? El agua viene a quitarte el peso. sí, sí, Entonces, sí, del peso que tenía Pedro, al hundirse, lo que se le está quitando es el peso sí. que él cargaba. O sea que en el momento cuando él regresa a la barca, ya no tiene el mismo peso, Ujú. ya no pesa igual, porque en el agua se cambió ese peso que él llevaba. Y, y, y Wee. al él cambiar, Ujú. al él cambiar, él ahora cuando regresan a la barca, ¿qué sucede? Que tienen mayor control cuando llega Jesús allá a la barca. ¿Quieres decir No, algo? sí, sí, porque sí, sí, sí. Sabes que lo interesante de Pedro, porque siempre en este episodio es que Pedro no tuvo fe o vio las olas y se Ujú, hundió. Pero fíjate, cuando en una ocasión Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Quién fue el que habló? ujú, Pedro dijo, ujú, tú eres el Cristo. Ahora cuando está en el problema, el liderazgo, ¿qué fue lo que dijo? El mismo que dijo, tú eres el Cristo, el mismo dijo, si tú eres, manda a que yo camine. ujú. O sea, siempre lo que hace Pedro con la fe como líder es rompiendo los límites, saliendo de ese peso, porque ahora mismo, cuando Jesús viene, ¿qué información tiene Pedro de los 11 discípulos que estaban ahí? Nos vamos a ahogar. Otros dijeron, de aquí no salimos. Otros dijo que era un fantasma. Otros dijeron, nos vamos a ahogar. Otros dijeron, ¿qué será de nuestros hijos ahora cuando nos sepan que nos vamos a ahogar? ¿Sabes Sí, porque es un trauma, lo que sabe es qué? que tú no sabes lo que va a pasar ahí. Pero en medio de esa situación, Pedro, como líder, dijo: "No, yo como soy la fe, yo voy a abrir camino en medio de esta situación". Mira, nosotros estábamos hablando que Jesús fue a orar Mm, porque había mucha multitud, sí, y después de eso él se apartó solo y oró. O sí, sea, que él, en ese momento, él suelta las cargas y todo lo que, pues, sí. en ese momento, ¿verdad? Cuando Pedro sale de la barca, porque Pedro no tuvo oportunidad de apartarse y estar solo. Él estaba recibiendo todo eso que tú estás diciendo de parte de los discípulos. Cuando él sale de la barca, él tiene ese momento para estar solo, y como ya Jesús había orado, él le transmitió esa paz, ese refrigerio que él había recibido. Y entonces ahí él cambia ese peso que él tenía, Sí, y allí vemos que él se hunde porque el peso ya no lo tiene. Entonces en el agua uno no pesa. no pesa, no pesa. Ujú, No, y tú sabes lo elegante de esta historia, que la barca, cuando Jesús fue a buscar a Simón, le dijo: "Préstame tu barca". ujú, Y es bien interesante, porque ahora cuando camina, como dice, Pedro se hunde, ujú, se está ahogando. Pero fíjate, hay momentos que cuando acuérdate que dije que Pedro es la facultad de la fe. ujú, La gente piensa que porque tú tengas fe no vienen situaciones.
Lo bueno es que cuando tú caminas por fe, la palabra le dijo, ven. Como la fe reconoció la palabra, ahora cuando Pedro se está ahogando, la palabra lo que hizo fue que fortaleció la fe. Y yo quiero que nosotros Uy, podamos ver uy, esto, uy. nosotros quiero que podamos ver esto, porque les mencioné del cambio de peso, pero lo que se estaba hundiendo allí, para aclarar, era ese peso Sí, que él liberó. Es como, y yo me puse a analizar y es como si fuera prácticamente un bautismo, sí, así fue lo que porque, pasó, sí. porque en ese momento él quita ese peso de él y cuando vuelve a subir a la barca no sube igual, sube otro Pedro, sube Otra otra dimensión de Pedro. otra conciencia más elevada y ajá. Que- Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Ah, Jesús sube a la barca, se calma el viento. Se calma el viento porque la paz que en la atmósfera, porque todos ellos que subieron a la barca, subieron luego de haberse encontrado con la multitud. sí, ¿qué vieron? Entonces, ellos suben a la barca, pero Jesús tuvo ese tiempo, ¿verdad?, de separación y oración. Y entonces esa misma atmósfera que Jesús creó en ese momento de oración es la misma atmósfera que él lleva a la barca. Por eso es que es importante la atmósfera que tú vas Mm, creando. mm, Calma, dejamos. Pero es bien importante la atmósfera que tú vas creando, porque esa atmósfera que tú creas, tú la cargas contigo al lugar que vayas. O sea, en ese momento habían vientos contrarios que ellos estaban enfrentando, pero como Jesús había estado en una atmósfera donde él había creado una atmósfera de paz, una atmósfera distinta, él llevó esa atmósfera a la barca y él transformó lo que estaba ocurriendo allí. Pero yo quiero wow. que sigamos viendo, porque uno de los detalles que no podemos pasar por alto es que cuando Jesús le da la orden a ellos que se suban a la barca, él le da la instrucción, le dice, entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Pero ¿qué pasa? Que después cuando vemos más adelante en el capítulo dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de En Genezaret. Nazaret. Entonces, iban para Bethsaida, pero terminaron en Genezaret. Entonces, yo quiero que veamos algo, porque a veces Dios nos da una instrucción o nos dice algo de que tú vas a llegar a esto, o tú vas a alcanzar esto, o ponle tú lo que, lo que pues hayas recibido, pero no tienes el mapa completo. Mm, mm, Te está dando el destino, ujú, ujú. pero no te está dando la La trayectoria. trayectoria. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento él le dijo, vayan delante de él a Bethsaida, pero llegaron a Genezaret. Ajá, Pero que tenían que pasar por allí. sí. Pues cuando pasaron por allí, lo dice ahí, que arribaron a la orilla, ¿qué pasó allí en ese momento? De todas las partes vinieron enfermos. Cálmate, mijo, Uh. de todas las partes vinieron enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Aquí volvemos con el borde del manto de Jesús. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea Chu. que ellos y la Genezaret no fue un desvío, no fue un desvío de trayectoria, no fue un desvío del destino que ya Jesús le había mandado. Era necesario que ellos fueran por ahí, porque ellos no podían llegar a Bethsaida sin ellos haber pasado por Genezaret y sanar a esos enfermos. O sea que yo digo, esos vientos contrarios que ellos estaban recibiendo, que ellos sentían que eran vientos contrarios, que quizás fueron los que los empujaron hacia Genezaret, este, quizás esos vientos contrarios no les estaban, no los estaban desviando del camino, sino que los estaban llevando hacia la trayectoria que tenían que llegar. ¿Sabe que fíjate, es que yo creo que esa es la lucha que tiene el ser humano. Porque a veces decimos, si Dios me dijo que yo tengo que ir a este sitio, porque ahora estoy en este. Y ahora, fíjate, la cosa es que dijiste algo bien importante. Por eso que empecé, que esto es lo que Jesús estaba enseñando era una escuela. Ahora ellos iban a buscar ahora ellos iban a vivir una experiencia. Y la experiencia, de esa experiencia, iban a ser un testimonio.
Pero como tú dijiste, ahora esa brisa los llevó donde habían necesidad. Quiere decir que aún la voluntad de Dios, aunque le dijo que era para Betsaida, aunque se llevaron para Genesaret, todavía estaba la voluntad de Dios ahí. Ahora mismo, Porque eh, quiere decir que lo que cualquiera estemos pasando, cualquier situación que estemos pasando, nos va a llevar aún a la voluntad de Dios y ahí la sanará a otro. ahora nosotros a veces, y también yo me imagino que, como se había mencionado Betsaida, ellos estaban esperando o pensando que es Betsaida, llegan a Genezaret, quizás por los vientos contrarios que los llevaron por ese camino, pero yo no sé qué haya pasado, por ejemplo, el destino que Dios ha hablado sobre tu vida, pero no importa el escenario, porque en ese escenario era importante que Jesús operara milagros, ¿ves? Que no importa el escenario en que te encuentres, en el escenario que tú te encuentres, vas a ser el destino de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Es como lo que le pasó a José, que donde quiera que él fue, él mostró la esencia de lo que ya él era. Entonces, una cosa importante es que él llegó allí a sanar a enfermos. Él no podía llegar a Bethsaida sin primero sanar y enfermos. Pero si vemos, estamos viendo todo lo que está pasando con los discípulos y no quiero que nos desviemos de los discípulos, porque primero Jesús le enseña en la multiplicación de la provisión. Tú vas a llegar a Bethsaida, pues ya yo te estoy enseñando la provisión que tú piensas que no tienes, pero está en ti para llegar al destino. Ahora te estoy enseñando, lo segundo que te enseñó es que confíes, que tengas la fe Sí, y que pues que tú tienes el dominio y el control. Y lo tercero que le está enseñando es la sanidad también de la sanidad interior que ellos necesitan para entonces seguir, porque el camino hacia Betsaida, donde se encuentran y operan, y Jesús sigue operando más milagros, que es lo que es el tema que nosotros estamos llevando, estas clases, estas enseñanzas que estamos trayendo. ¿puedo decir algo? Sí. Me, me acordé de algo, un testimonio, una experiencia que viví. Y yo no quería estar en este sitio. Yo no quería estar en este sitio. Y hicieron una reunión donde yo estaba. Y de momento, pues cada cual tenía que hablar algo. Pero en mi mente era que yo me quería ir. Había un muchacho que estaba sentado ahí. Yo estoy peleando porque yo no quiero estar en ese sitio. De momento yo empiezo a hablar unas palabras y cuando se acabó la reunión me senté y este muchacho viene por donde mí y él me dijo estas palabras. Fíjate, yo no quería estar en ese Ujú, sitio. Él me dijo a mí, si tú no llegas a hablar esas palabras, yo me hubiera quitado la vida. Yo no quería ir, pero por la voluntad de Dios tuve que ir a ese sitio. Aunque yo fui peleando, aunque yo no quería ir, la voluntad de Dios fue que yo fuera a ese sitio. ujú. Y gracias a que, aunque fue peleando, me quedé, aquella persona no se quitó la vida. Importante que lo que menciona, porque llegaron a ese lugar con un propósito y el propósito se cumple y ellos pueden entonces seguir su Sí, trayectoria. sí, No quedaron allí, sino que siguieron el destino de lo que ya Jesús había hablado que ellos iban a completar. Y pues, ¿qué hemos aprendido en la noche de hoy? Hemos aprendido varias cosas, en la confianza y la fe en Jesús, el accionar, que fue lo que hizo Pedro, el sacar la dureza de nuestros corazones, que es importante para que nosotros podamos ver y operar el milagro, el saber que el destino de lo que Dios ha hablado sobre tu vida es un destino, pero hay una trayectoria para llegar allí, que en la trayectoria está la enseñanza y la riqueza de lo que vas a aprender para que cuando llegues a ese destino tengas una madurez que no tan solo sea de palabras, sino sea sí. experiencial Experiencia, como le pasó sí. a Pedro. Que hemos aprendido varias cosas. Vamos a seguir estos videos de los milagros de Jesús y de Jesús
específicamente porque Él es el autor de todo. Así que hemos culminado en este video. Sean bendecidos. Shalom. Y Dios cuenta contigo.